Estamos en el mensaje de Gálatas, estamos tocando puntos importantes de Gálatas. Nosotros ya llegamos al capítulo 6, pero este, estamos tocando puntos importantes porque creemos, ¿verdad?, que nada se nos escape, y si algo se nos escapa, pues vamos a regresar otra vez, no sé cuándo. Dios es el que nos guía a nosotros. Entonces, para empezar, yo sé que estamos estudiando Gálatas, pero quiero introducirme porque el tema de nuestro mensaje es la religión, la cultura y las tradiciones son cosas positivas que desvían al hombre de la meta de Dios. Amén. Entonces, veamos esto porque esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Amén. Así que, porque son cosas positivas, pero que desvían al hombre de la meta de Dios. Y por eso les invito a que vayamos a Mateo capítulo 15, versículos 1 al 3. Miren lo que dice Mateo capítulo 15, versículos 1 al 3. Vamos a ir entonces a nuestra Biblia. Sí, tomemos este versículo. Solamente quise para introducirme con este mensaje. Dice Mateo 15, versículos 1 al 3. Mateo 15, del 1 al 3 dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O más bien dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. O sea que están diciendo de algo, de una tradición. Y dice, respondiendo, él les dijo: porque también vosotros quebrantáis. Y les preguntan, el Señor les responde con otra pregunta: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces, de los 10 mandamientos o de la ley que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés, de los mandamientos, los 10 mandamientos, los fariseos, o los judíos, o el pueblo de Israel, por medio de sus escribas y de la religión, ellos le añadieron a los mandamientos tradiciones. ¿Se dan cuenta cómo estaban? Entonces, tomé de este versículo como introducción porque hoy queremos hablar de los logros más importantes que la humanidad ha alcanzado, pero, pero que desvían de la meta de Dios. ¿Cuáles son esos logros? De acuerdo a nuestro tema, es la religión, es la cultura y las tradiciones. Entonces esas cosas son logros importantes que la humanidad, que el hombre ha alcanzado. Han luchado para alcanzar todas esas cosas, pero son cosas que desvían al hombre de la meta de Dios. Entonces, tenemos que saber qué son cada una de estas cosas. ¿Será que nosotros somos religiosos? ¿Habrá algo de religión en nosotros? Hemos hablado en el mensaje anterior que la religión es adorar a Dios sin experimentar a Cristo. Eso es religión. Y también dijimos la cultura. La cultura, de acuerdo al diccionario, es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social. Eso es la cultura. Y la tradición, la tradición es la transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, hecha de generación en generación. Entonces, ¿se acuerdan que aquí en Mateo le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Cuando se les dio la ley, ellos empezaron a añadir otras tradiciones que vinieron a ser algo importante para esa religión. Por eso estamos viendo esto. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Porque podemos nosotros los cristianos estarlas practicando o creer que a eso Dios nos ha llamado. Religión, decíamos que religión es adorar a Dios sin experimentar a Cristo. Y podemos preguntarnos aquí, ¿se puede adorar a Dios sin experimentar a Cristo? Y la respuesta es sí.
En Mateo 15, versículo 8, ahí en ese mismo capítulo, Jesús reprendió a los fariseos, a los escribas, a esos religiosos de ese tiempo, porque Él les dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué te parece que nosotros también podemos estar en nuestra reunión o aún podemos estar en esta transmisión y nuestra mente está en otro lado? O estar haciendo otras cosas, o levantarte, ir al baño, estarte inquieto, moviendo los pies, checando tu celular. Puede pasar esto. Por eso es importante que veamos esto que Gálatas nos está presentando. Y cuando nosotros, hermanos, adoramos a Dios sin experimentar a Cristo, eso es religión. Amén. Eso es religión. O también podemos ir a nuestras reuniones y nada más por cumplir. Y no hay ningún deseo de recibir o ser suministrados por el Espíritu. Entonces solamente vamos porque tenemos que cumplir y eso es una religión. Porque si nosotros no tenemos una unión orgánica con el Señor, entonces no podemos satisfacer nuestro ser ni tampoco satisfacer a Dios. Porque se trata de que el experimentar a Cristo es que nosotros vivamos esa mezcla, esa unión. Amén. Entonces nosotros satisfacemos a Dios cuando entendemos que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Vivimos esa mezcla. Por eso la vida cristiana es esa mezcla. Primera de Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, te das cuenta que si nosotros entendemos esto, o sea, para vivir la vida cristiana se necesita esta mezcla, esta unión orgánica. Entonces, gracias a Dios, hermanos, que nos ha mostrado que cuando nosotros vivimos y andamos por el Espíritu, nosotros y Dios somos satisfechos. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Qué no dice Romanos capítulo 8 que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios? Entonces recuerda pues lo que es religión. Religión es adorar a Dios sin experimentar a Cristo. Entonces nosotros podemos estar ahí, hermanos, adorando a Dios, podemos estar alabando a Dios, cumplir con las reuniones de iglesia, aún cumplir con esta hora de estar aquí de frente de su celular, pero sin embargo podemos estar sin experimentar, sin disfrutar, porque es de disfrutar, amén. Entonces, tristemente, no solo los que están en una religión pagana, porque hay religión pagana, hay muchas religiones, están sin disfrutar a Cristo. De hecho, ellos están sin disfrutar a Cristo. El problema serio hoy día en la iglesia cristiana, en las iglesias locales, es de que hay muchos cristianos que están sin disfrutar a Cristo, están sin experimentar a Cristo. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida cristiana o teniendo una vida cristiana de manera religiosa. Entonces, esa es la realidad de muchas iglesias locales. Hay muchas iglesias locales y aún donde estamos, no el hecho de que se está predicando la economía de Dios, todos los hermanos están realmente experimentando y disfrutando a Cristo. Hay muchos hermanos que necesitan, y es la carga, el lunes estábamos orando, ¿no? Y Dios puso la carga a nuestra hermana Ana Ayala, de que oremos, ¿verdad? De que todos nosotros, los pastores, los hermanos, regresemos pues a la realidad, a la verdad, que regresemos, ¿verdad? Que realmente nuestra reunión sea una experiencia de Cristo, sea un disfrute de la vida de Cristo, amén, y no de una manera religiosa. ¿Por qué decimos que en muchas iglesias locales hay muchos hermanos que no están disfrutando a Cristo como su vida? Porque muchos solamente están viendo si las hermanas usan o no usan pantalón, si usan arete, si usan velo. Otros están viendo nada más las fallas del pastor, las fallas de los hermanos para criticarlos y juzgarlos sin misericordia.
¿Te das cuenta que nos parecemos a esos religiosos de Mateo 15? Que solamente estaban viendo de que en vez de tomar a Cristo, disfrutar al Cristo, que es una persona, que es la persona en resurrección ahí, en vez de tomarlo, de disfrutarlo, de contemplarlo, porque el verbo de vida andaba con ellos, sus miradas, sus ojos estaban en que los discípulos no se lavaron las manos para comer. Te das cuenta que a veces nosotros podemos estar nada más en la vida de la iglesia. Eh, y a veces, hermano, está la situación de que a veces un hermano comete una falla o el pastor comete un error, porque todos somos compañeros, ¿no? Y el pastor puede hacer muchísimas cosas por ti, estar orando por ti, cuando necesitas ayuda ahí va corriendo contigo, cuando necesitas oración está orando por ti, está administrando la palabra, y hermano hace muchas cosas y nomás hace un error, una falla, y ya están los religiosos ahí criticándolo, diciendo que esto, y esa falla es el que sobresale, no solamente el pastor, sino que los hermanos. Hay hermanos que están fallando y ahí están los religiosos, ahí atacándolo, señalándolo. ¿Te das cuenta que entonces eso es vivir una vida religiosa? Eso no es vivir una vida por el Espíritu, amén. Entonces, hoy Dios nos está llevando a esto porque ese es el mensaje de Gálatas. Dios nos quiere dar algo superior a la religión, a la cultura y a las tradiciones de los hombres. Si nos damos cuenta, los mundanos, ellos también tienen religión. Porque he escuchado a gente, es que todas las religiones son buenas. Los mundanos tienen cultura, tienen tradiciones. Pero el problema serio es de que nosotros los cristianos también tomamos estas cosas como una regla de vida como cristianos. Queremos vivir la vida cristiana como religión, con cultura y con tradiciones. Entonces, eso es un problema serio, porque entonces no estamos en la economía de Dios, no estamos en el propósito de Dios. Entonces repasemos cómo estudiamos Gálatas, porque te dije que estamos tocando puntos importantes. Vamos ahí desde el capítulo 1, porque estamos viendo todas estas cosas. Y en Gálatas 1:16, si eres tan amable de ir a tu Biblia, y vayamos a ir a Gálatas 1:16. Leamos este primer versículo. No vamos a leer todos los versículos, pero vayamos tocando algunos versículos para ver que la revelación de lo que Dios quiere, porque Él termina en el capítulo 16 diciendo que los que anden conforme a esta regla. ¿Cómo es posible que nosotros podemos caminar conforme a la regla de la nueva creación? Y dice el 1:16, dice, de revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Es bien importante que veas la primera declaración que dice, de revelar a su Hijo en mí. En este capítulo 1 de Gálatas, Dios nos ha revelado a su Hijo en nosotros, que es diferente a nosotros. Revelar a su Hijo a nosotros es de que, ya le explicamos de eso, ¿no? Es diferente a que Él revele a su Hijo en nosotros. Significa que el Hijo ha llegado a ser uno con nosotros. Y esa es la vida, en esa unión orgánica tenemos que vivir, pues, pero se das cuenta que eso de que revelar a su Hijo en nosotros, de ser uno con Él, está en contra de la religión y sus tradiciones, porque ya dijimos que la religión es adorar a Dios sin experimentar a Cristo. Entonces, veamos, hermanos, que la religión es tan fuerte y es tan peligrosa. La religión, hermano, con sus tradiciones fueron hechas por los hombres. Por eso he leído comentarios ahí que dice alguna imagen ahí que dice, Jesús no es religión, Jesús es vida. Tenemos aquí que los hombres son los que crearon la religión. Esa religión de esta manera, porque hay una religión que es pura, que dice Santiago, amén. Pero eso tiene que ver con experimentar a Cristo. Pero esta religión, este aspecto que estamos viendo,
tenemos como ejemplo el pueblo de Israel. A ellos, fíjense, a ellos Dios les dio su ley, le dio 10 mandamientos. Pero ellos tomaron de esa ley que Dios les dio y ellos hicieron una religión de esos mandamientos. Ustedes saben que cuando Cristo vino la primera vez, cuando Él vino, ellos ya tenían cientos de mandamientos y de tradiciones. Por eso en el 15:1 al 3 leímos, ¿no? Se acercaron los escribas y fariseos a Jesús, ¿verdad? Diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Se dan cuenta que ellos ya le añadieron a los mandamientos tradición, las tradiciones. Entonces te das cuenta que les decía hace un momento que ellos, en vez de estar disfrutando al verbo de vida, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que estaba ahí con ellos estaban, sus ojos estaban ¿dónde? De que los discípulos no se lavaban las manos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es religión. Amén. Durante toda la historia, aún de la historia cristiana y aún de la historia de la humanidad, hemos visto que la gente que tiene religión cree que está agradando a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la Santa Inquisición, de las cruzadas que había? Bueno, de muchas otras cosas. Ustedes saben más historia que yo. Y eso lo hacen ellos debido a que es Dios el que ha dado los mandamientos y ellos añaden otras cosas. Entonces, hermanos, ellos viven esa vida pensando que están agradando a Dios. Es más, el mismo Pablo, él tenía una religión. Él dice que era, en Filipenses dice que él era fariseo de fariseos, pero ¿qué hacía? Él perseguía a la iglesia del Señor, perseguía a Jesús, es decir, perseguía a los cristianos. Pero al perseguir y atraerlos y meterlos a la cárcel y todo eso, él creía que estaba agradando a Dios. Entonces te das cuenta cómo fue en el capítulo 1 de que Dios reveló a su Hijo en nosotros. Ahora en el capítulo 2 vamos a leer Gálatas 2, 19 al 20. Estamos tocando puntos importantes porque quiero llegar a algo acá con todo esto. Gálatas 2, 19 al 20 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este capítulo 2 vemos que la cruz, porque habla de la cruz, hermano, elimina y reemplaza la ley. Es decir, aquí vemos al ungido de Dios que reemplaza la ley, porque el deseo de Dios no es la ley, sino solamente la ley es una foto de Dios. Y dice que Dios les va a dar mi foto, a ver si con eso ellos se frenan para que no estén pecando. Pero ¿qué pasó? Dice que abundó el pecado. Entonces la meta de Dios no era la ley, sino que era dar a su Hijo, porque su Hijo es el que cumple todo esto, todas esas leyes, el Hijo es el que lo cumple. Entonces, ahora vamos al capítulo 3, porque se dan cuenta, ahorita vamos a resumir todo lo que estamos hablando para que lleguemos a un resultado. En el capítulo 3 vimos que comienza hablándonos del Espíritu, en vez de hablarnos de Cristo. Si ustedes notan, así está escrito. En el versículo 2 de Gálatas 3 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En el capítulo 1 se nos habló del Hijo, en el capítulo 2 se nos habló de la cruz, del ungido ahí, pero ahora ya no nos habla de Cristo, sino que se nos habla del Espíritu. Entonces podemos darnos cuenta que en el capítulo 3 nosotros hemos recibido al Hijo como el Espíritu. Y eso es muy importante porque eso nos confirma que el Espíritu del capítulo 3 es el Hijo del capítulo 1 y también el Cristo que está mencionado en el capítulo 2. ¿Te das cuenta cómo es de que la revelación es progresiva? Y ahora el capítulo 3 ahora nos manda al 4. Y en el capítulo 4 ahí se nos dice que nosotros no solo hemos recibido el Espíritu, sino que nosotros somos hijos nacidos de Dios, hijos nacidos según el Espíritu. Amén. Entonces te das cuenta cómo es la revelación. Esto es precioso porque cuando llegamos al capítulo 4,
ya no solo se nos dice que el Hijo fue revelado a nuestro espíritu, ya no solo nos dice que el Hijo reemplaza a la ley en la cruz, sino que, y ya tampoco no solo nos dice que Él es el Espíritu que se recibe por el oír con fe, sino que ahora en el 4 nos dice que somos hijos de Dios porque es para llevarnos a algo, al capítulo 5. Porque cuando llegamos al capítulo 5, en el 5:25 me parece que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, porque tenemos dos andares. Amén. Ahora, no podemos pasar por alto que en Gálatas y en Colosenses y en otras epístolas de Pablo, miren lo que dice. Ahí en esas epístolas se nos revela que Satanás ha usado, porque todo lo que mostraron los capítulos del 1 al 5 es contrario a la religión, a la cultura y a las tradiciones. Y Pablo en Colosenses específicamente dice que Satanás ha usado esos logros porque son admirables. Para el hombre es algo admirable eso. Esas cosas que ya mencionamos, la religión, la cultura, la ética, las tradiciones, todas esas cosas, Satanás se aprovecha de esas cosas que el hombre ha logrado, porque el hombre le gusta, se deleita en las cosas de Dios, en las cosas buenas. Entonces, el Satanás usa estas cosas para engañar y distraer a todas las personas, cristianos o no cristianos, a desviarlos de Cristo. Y es lo que pasó con los Gálatas. ¿Se da cuenta que con la religión los desviaron de Cristo? Amén. Por eso en Colosenses 2:8, Colosenses capítulo 2, versículo 8, Pablo ahí claramente les dice a los hermanos de Colosas y les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque eso se metió en la iglesia en Colosas y es un engaño, es por medio son sutilezas que entraron ahí en Colosas. Por eso Pablo tuvo que escribirles y darles aún un poco de doctrina ahí en Colosas, pero en Filipenses dijimos que él ya no les dio doctrina ahí, sino que los metió a una experiencia de vida. Y es la misma visión en Gálatas, pues que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque solo por el andar por el Espíritu somos librados de tantas cosas positivas y atractivas, entre comillas, para el hombre. Porque aunque todas esas cosas son positivas y atractivas, pero entre comillas, pero esas cosas no nos llevan a nada, nos desvían de la meta de Dios. Y el único que nos libra de participar, de tomar esas cosas como nuestra norma de vida y que nos desvíen de Cristo, es andar por el Espíritu. Solo por el Espíritu, ¿verdad? Podemos ser liberados de todas. Son ataduras, hermanos, son ataduras. Por eso tienes que abrir tus ojos y ver que si no es la unión orgánica, si no es por el Espíritu, esas cosas, aunque parezcan buenas, no te desvían de Cristo. Es un engaño, es una sutileza. Amén. Son ataduras. Porque esas cosas, hermano, atan al hombre. Atan. ¿Te das cuenta que si hay un hermano que no está estudiando con nosotros y entra a escucharnos, él rápido se opone, se sale de la transmisión y dice, esto no es para mí, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo que no va de acuerdo a su tradición, a su cultura, a su religión. Entonces, veamos que Satanás ha puesto estas ataduras de la religión, de la cultura, de la tradición, ¿verdad? Y para que él es el que los pone y muchas personas están detenidas en ellas. No solamente los mundanos, sino también los cristianos. Y no es fácil que salgan de esas ataduras. Por eso, hermana Ana, usted la oración que Dios le puso carga el lunes,
Eso tenemos que orar porque son nuestros hermanos y no solamente por los hermanos, sino que aún hay gente que fue escogida y seleccionada y está atada por estas cosas que son sutilezas del diablo. Amén. Y la gente está detenida ahí y no es fácil que salgan de esas ataduras. Es más, esas personas que están en la religión, en la cultura, en las tradiciones, están dispuestos a pelear y a defender y aún a matar con tal, hermano, de defender a su religión, a su cultura y a su tradición. Eso es lo que ha pasado en la historia. Y hoy, ¿dónde están defendiendo? ¿Dónde están peleando? En las redes sociales. Ahí está la gente ahora, ahí es el lugar donde están peleando, ¿verdad? Por todo, defendiendo todas esas cosas. Aún hemos dicho que la política también. Por eso nosotros no somos políticos. Si vives por el Espíritu, no eres político. Ahora, eso no te quita el hecho de que cuando vayas a ir a votar, pregúntale al Espíritu por qué tienes que votar. Amén. Pero ese no es nuestro mensaje. Entonces veamos que en cualquier parte del mundo que vayamos, lo que sobresale en esos lugares es la religión, es la cultura y las tradiciones de los hombres. Es lo que sobresale. Pero todas estas cosas lo que ha hecho es quitar el disfrute y la experiencia de Cristo a los cristianos. Porque esos se han introducido, ¿verdad? En la iglesia del Señor. Por eso Dios está hablando. Gálatas son las iglesias de Galacia y Pablo tuvo que escribirles y esa palabra es para nosotros hoy día. Entonces demos gracias a Dios por el mensaje de Gálatas que nos instruye acerca de lo que es el propósito de Dios y de lo que no es el propósito de Dios. Nosotros debemos de saber que en el propósito de Dios es imposible cumplir por medio de la ley, o es imposible llevar a cabo el propósito de Dios por medio de la ley, de la cultura y de la religión. Por eso, hermano, ni nos metamos con esas cosas. Y si las tenemos que rogar al Señor que nos ayude a ver y a salir de esas cosas. Amén. Porque Dios, para que se lleve a cabo su propósito, solamente se logra por medio de su economía, de su administración. Y su economía está centrada totalmente en su Hijo Jesucristo. Jesucristo, Él es el Espíritu. Jesucristo es el Espíritu. Por eso 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, el Espíritu ahora está disponible para nosotros, por eso se nos dice, si vivimos por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Amén. También el 5:16 dice, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el Espíritu está disponible para nosotros porque Dios se encarnó. Él vivió un vivir humano como el Hijo, pero murió y resucitó para venir a ser el Espíritu. Y ese Espíritu está disponible. De hecho, ya lo recibimos nosotros, ya nos hicimos uno con Él. ¿Para qué? No solamente para que digamos, tengo a Cristo, tengo al Espíritu. No, es para que tú y yo lo experimentemos, para que nosotros lo disfrutemos. Porque el Espíritu es el Dios triuno procesado. Entonces, repitamos en pocas palabras la progresividad de la revelación en Gálatas. Dijimos que en el capítulo 1 Dios reemplaza a la religión por medio de su Hijo. Y en el capítulo 2 la cruz reemplaza a la ley. Y en el 3 ese Cristo está disponible para ser experimentado por todos nosotros como el Espíritu, porque Él viene a ser el Espíritu. Y esto es maravilloso porque en la economía de Dios, lo que Dios quiere es que Cristo se forme totalmente en nosotros. Porque hay una meta. Y la meta no es para que solamente tengamos la vida de Dios, que tengamos esa esencia, sino que, hermano, nosotros la vivamos, la experimentemos, que caminemos en esa vida y que caminemos por el Espíritu. Amén. Entonces, date cuenta que ahora, a través del proceso de la economía de Dios, nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros para que Cristo crezca y se forme totalmente en nosotros, porque esa es la meta, hermanos, esa es la meta. Ahora Dios, como el Espíritu es nuestra vida,
y es nuestro todo. No nos hace falta religión, ni cultura, ni tradiciones, ni ética, ni filosofías, nada de esas cosas. Nada de esas cosas, porque esas cosas nos desvían del propósito de Dios. Es suficiente a Cristo como el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. El Señor Espíritu está dentro de nosotros, lo tenemos. Entonces solamente de que echemos mano, por eso no solamente necesitas decir, Señor Jesús, me vuelvo a ti, me torno a ti, Señor. Guíame, úsame, llévame. O sea, Él te va a guiar, porque Él es tu director, decíamos en el mensaje pasado. Amén. Ese es el propósito de Dios. Si nosotros, hermano, tomamos al Espíritu como nuestra vida y es nuestro todo, nosotros somos satisfechos con Dios, porque entonces Dios también es satisfecho. Amén. Pero quiero desafiarlos a ustedes en esta hora con estas preguntas, porque quiero que todos nos aseguremos de que realmente estamos caminando por el Espíritu o estamos caminando en la carne. La pregunta que quiero decir es, ¿usted de verdad ha decidido tomar el camino glorioso del Hijo de Dios? Otra pregunta, ¿ha decidido vivir por el Espíritu o todavía se lo está pensando? Otra pregunta, ¿realmente ha decidido andar por el Espíritu? Porque ya explicamos lo que es andar por el Espíritu. Porque todo esto es muy importante. Por eso, hermano, tenemos que confesar. Si no has decidido todavía, porque dice la alabanza que dice, he decidido seguir a Cristo. Ahora he decidido experimentar a Cristo. He decidido vivir a Cristo. Esa es la realidad. Eso es lo que Dios quiere, no solamente seguirlo, sino que vivirlo y experimentarlo. Por eso nosotros, si usted, hermano, ha decidido, o si no ha decidido, usted tiene que decir hoy, porque Dios nos está hablando hoy. Tiene que decir, yo, Señor, escojo a Cristo, escojo al Espíritu, porque el Espíritu es mío y yo soy del Espíritu. Somos uno con Él. Escojo a ese Dios triuno procesado para mi vivir, para mi todo. Amén. Espero que todos nosotros al estudiar Gálatas hayamos decidido ya vivir y andar por el Espíritu, porque ese es el mensaje que hemos estado repitiendo una y otra vez. Entonces, gracias a Dios, hermano, porque podemos entender los capítulos 1, 2, 3 y 4 para llevarnos al 5 de Gálatas. Y ahí entendemos, como dijimos, que hay dos clases de andar. El primer andar es por la esencia, porque vivimos. Y eso corresponde a que porque a nosotros, por el hecho del Señor habernos dado su vida, pero hay otro andar que es conforme a la regla de la nueva creación, para que podamos cumplir el propósito de Dios. Si nosotros no andamos conforme a esa regla, imposible cumplir el propósito de Dios. Por eso Gálatas 6:16, Pablo cierra concluye esa epístola diciendo en Gálatas 6:16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Usted ha escuchado que hemos dicho que nosotros somos gente de propósito. Nosotros no estamos en esta tierra porque somos un accidente, porque tuvimos que nacer. No, nosotros somos gente de propósito. Nosotros estamos aquí en esta tierra con un propósito bien definido. Nosotros tenemos que entender que Dios se ha propuesto algo. Óiganlo bien, Dios se ha propuesto algo. Y Él lo va a lograr, cooperemos o no cooperemos en esta edad de la gracia, en estos 80 años. Quiero que sepas que Dios lo va a lograr. Él va a alcanzar su propósito, porque para Dios las cosas que Él planeó, de que Él trazó, de acuerdo a ese plan, de acuerdo a su economía, ya están hechas. Ya están hechas. ¿Te acuerdas cuando invitaron a unas bodas y ya estaban servidas las mesas y algunos pusieron excusas? Es que yo no puedo ir, es que por mi trabajo, es porque mi esto. Y dice, ya están servidas, entonces vayan a las calles, a las plazas, traigan a los que no están haciendo nada,
para que se ocupen en algo. Hermano, porque cuando tú entiendes, hermano, que vives para Dios, pones a eso por primer lugar. Amén. Pero te das cuenta que después se llenaron las fiestas, dice. Se llenaron ahí las fiestas, todos disfrutaron. Significa que Dios ya logró. Porque cuando lees Romanos 8, 29 al 30, dice el 8, 29 al 30 de Romanos, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate que todo está en tiempo pasado. Significa que el Señor ya logró lo que se propuso, quieras tú o no quieras. Cooperes tú o no cooperes en este tiempo de 80 años. Fíjate, hermano, que a veces nosotros ponemos, ahorita me acordé de esa parábola de las fiestas, de las bodas, de la cena, perdón, de las bodas. Y a veces nosotros no apartamos un tiempo para Dios, pero vas a dar cuenta que aún la enfermedad te va a permitir que tengas tiempo para Dios. Yo prefiero servir a Dios estando sano. Y aún Dios, si en su soberanía permite que yo me enferme, aún quiero servirle. Esa es mi oración. No es que yo sea mejor que tú, pero yo quiero que sepas que ese es mi deseo, servirle siempre, siempre. Entonces, vemos pues de acuerdo a estos versículos que para Dios usted y yo ya somos un producto terminado. Gloria a Dios. Pero ahora Él quiere que si tú quieres, quiere que tú cooperes. Amén, porque hay una recompensa, ya hemos hablado. Entonces, así como Dios se procesó para venir a ser el Espíritu y poder entrar en nosotros, así también la Biblia declara que nosotros ya estamos terminados. Porque dice que los justificó y a estos también glorificó. Ya estamos terminados, ahora también nosotros estamos en un proceso. Hoy estamos en un proceso, pero para Dios ya está terminado. Y en este proceso, solo tenemos que experimentar lo que a los ojos de Él ya está cumplido, hermanos. Amén. Pero recuerda, pues, hay cosas que nos quitan, que nos desvían de la meta de Dios. Hoy hay muchos hermanos, a una iglesia local aquí, estamos hablando de la iglesia local aquí en Tultitlán, en Chimalpa. Los convocamos, porque Dios es el que convoca las reuniones aquí en la iglesia. Y muchos hermanos no están ahí, están aquí, veo 13 que están viendo. Pero te das cuenta que hay hermanos que de otras localidades que están viendo, que ellos están deseando. Y hay hermanos que están aquí que pueden disfrutar esta palabra y no se conectan. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que lo están desviando. Hay muchas cosas, hermanos, que lo están apartando de la meta, del propósito de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas? Dijimos, la religión, la cultura, la tradición y muchas cosas. Amén. Porque aún en la cultura está el trabajo ahí metido. Entonces, si no tenemos cuidado, todas esas cosas nos desvían del propósito de Dios. Ahora, estamos hablando de los logros que la humanidad ha alcanzado. Y vemos, hermanos, que en el mundo hay personas que son incrédulas, que no son creyentes, pero son personas piadosas, porque ellos tienen buenas virtudes, ellos tienen ética, ellos tienen valores humanos. Entonces vas a encontrar, y si no tienes cuidado, vas a decir, pero esta persona yo creo que no va a la iglesia, no se reúne, pero es buena persona porque es respetuosa, tiene valores humanos, tiene buenas virtudes, ¿no? Y porque esas personas expresan educación, religión, cultura y tradición, como hemos dicho. O sea, son personas con buenas costumbres. ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Cuál es la fuente de esa expresión? Porque si no, nosotros no entendemos lo de Dios, porque de la única manera que nosotros podamos vivir la vida que Dios quiere
es por la unión orgánica. Pero ¿qué hay de los incrédulos que tienen buenas virtudes? ¿Cuál es la fuente de ellos? ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Será que eso es lo que Dios quiere? Con respecto a la iglesia, no. La pregunta que le dice, ¿cuál es la fuente de esas cosas buenas que ellos hacen? Pero no son cristianos, no creen. De hecho, yo he escuchado a gente cuando hemos salido a evangelizar y me han dicho, yo no necesito de Dios para portarme bien. Yo no necesito de Dios para ser una buena persona, para tener buenas costumbres. Yo estoy bien así. Es más, ahora que estuvimos en Oaxaca, había bueno, ahí está un tío que él últimamente se ha perdido en el vicio, ¿verdad? De la borrachera ahí. Y todos los días está ahí, se emborracha. Entonces su hija le dijo, mi prima le dice, ¿por qué no vas con Lalo para que te hable de la palabra de Dios para ver si se te quita eso? O sea que ella me estaba mandando conmigo. Me fue a buscar, no me encontró, de por cierto, pero bueno. Pero a lo que quiero decirles es porque mi prima, ella se considera una buena persona y cree que no necesita escuchar de Dios, sino que envía a su papá porque está en vicios y que él es una mala persona que necesita de Dios. Te das cuenta que hay gente que se considera buena persona, pero fíjate que ellos tienen una fuente y ese no es el deseo de Dios. Ahorita vamos a ir entendiendo, porque en Génesis capítulo 3, 2 y 3, la pregunta es, ¿cuál es la fuente de ellos, de esas personas que expresan educación, religión, cultura y tradición? ¿Cuál es la fuente de ellos? Dice que el hombre comió, ahí en Génesis 3, dice que el hombre comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Por tanto, a partir de ahí, hubo en la tierra hombres buenos y malos. Pero su fuente es el árbol de la muerte que tiene bien y mal. Y además Satanás está detrás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por eso Dios no quiere que seas una buena persona. Los cristianos no somos gente buena, nosotros somos, o más bien nosotros no somos hombres de bien, nosotros somos hombres de vida, que es diferente, porque aparte del árbol de la ciencia del bien y del mal, está el árbol de la vida. La fuente de nosotros es el árbol de la vida. Por lo tanto, debemos expresar, o la expresión de Dios no debe salir de nuestra alma, porque el árbol de vida ahora está en nuestro espíritu. Entonces Dios no quiere nada que salga de tu intelecto, de tu sentimiento y voluntad, porque eso es de nuestro ser caído, eso es del alma, esa es nuestra carne. Lo que Dios quiere es que fluya de nosotros, que salga de nosotros la esencia de la vida divina que fue puesta en nosotros, porque te acuerdas que hablamos de que tenemos una esencia. ¿Y cuál es esa esencia de la vida que fue puesta en nosotros? Es el Dios procesado como el Espíritu. Tú tienes el Espíritu. Por eso dice Gálatas 5, 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu, lo que tú tienes, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso nos están diciendo en Gálatas, hermanos, que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, estas cosas que vimos, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz y paciencia, todas esas cosas, hermano, son atributos de Dios que Él quiere que sean expresados a través de nuestras virtudes humanas. Entonces es Dios. Si hay algo amor en mí, es Dios. Si hay gozo en mí, es el fruto del Espíritu por la esencia de vida que yo tengo. No es algo propio, no es algo mío. Ya hemos dicho que hermano, esas cosas de nosotros no sirven. Puedes tener un amor condicional, con condiciones. Amén. Entonces nosotros corremos el peligro de estar caminando bajo la esencia de nuestra alma y no del espíritu, la esencia que está en nuestro espíritu. Por eso en el 5:22 que ya leímos de Gálatas dice que nosotros tenemos que caminar
en la esencia del Espíritu. Entonces fluye en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender, porque Dios, para que nosotros tuviéramos esa esencia, Dios tuvo que pasar por un proceso. Él se encarnó, Él tuvo un vivir humano, su crucifixión, su muerte, resurrección y entronización, para luego soplarse y derramarse sobre sus discípulos. Entonces, te das cuenta cómo es la economía de Dios, cómo fue el plan maravilloso de Dios para que tú y yo podamos tener la esencia del Espíritu, que es la vida y la naturaleza de Dios. Por eso Él te está diciendo, si vives por el Espíritu, anda también por el Espíritu. Si nosotros no ponemos atención a esta lección que estamos llevando, no vamos a saber cuando dice, por ejemplo, en el 5:24 de Gálatas, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y paseos. Pasiones y deseos. Hermano, esta lección te está ayudando a cómo puedes menguar tu carne. Hay unos hermanos que dicen tenemos que atar tu carne, pero tienes que hacerlo por el Espíritu, porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque tiene que ser por el Espíritu. Entonces, de la única manera que nuestra carne puede ir menguando, pongamos atención, porque es mi carne, hermano, es mi carne, es que la regué, es mi carne, solamente decimos eso, pero Dios te está dando una solución, que la única manera que nuestra carne puede ir menguando, así como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, es que nosotros aprendamos a crucificarla. Crucificar es negarnos a todo eso, porque esa parte de crucificar nos corresponde a nosotros. Por eso Colosenses 3:5, Colosenses capítulo 3, versículo 5, Pablo dijo, haced morir, o sea, nosotros, hacer, ¿de qué manera? Crucificándola, negándola. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea que vamos a tomar, ahorita me vino esto de malos deseos. Cuando tienes un mal pensamiento, un mal deseo, ¿qué tienes que hacer? No solamente el mal deseo, sino todo lo que Pablo dice aquí en Colosenses. ¿Qué tienes que hacer? Vuélvete a tu espíritu, invoca el nombre del Señor. Entonces nosotros de esa manera haces menguar tu carne. De otra manera, si tú dices, ahora prometo que ya no lo voy a hacer, más lo vas a hacer. Tiene que ser por el Espíritu. Tienes que creer que eres uno con Él por la unión orgánica, como dice la Biblia, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tienes la capacidad, el Espíritu está disponible para que vivamos esa vida. Porque si estás en Cristo, tienes la capacidad. Porque tenemos la esencia divina. Pero muchos de nosotros, hermanos, no hemos aprendido la lección, no le echamos mano a esa esencia. Y el peligro al no echar la mano a esa esencia divina que tenemos en nuestro espíritu es que nuestra carne está viva. Ahí está, Dios la dejó en nosotros. Y entonces esa carne puede venir a ser nuestra esencia en nuestro amor, y puede venir a ser esencia de todo lo que nosotros hacemos. Amén. Porque hay un peligro aquí. Porque nosotros siendo cristianos podemos aparentar, hermano, y eso es lo más triste. Podemos aparentar amor, podemos aparentar gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todo eso podemos aparentar. Podemos fingir fe. Amén. Por eso Romanos 12:9, dice Romanos 12:9, dijo Pablo ahí en Romanos 12:9, le dijo a los romanos, el amor sea sin fingimiento. ¿Por qué? ¿Por qué les tuvo que decir esto? Porque ellos estaban viviendo un amor fingido entre ellos. ¿Te das cuenta que se puede fingir el amor porque la Biblia lo dice? Segunda de Timoteo 1:5, también Pablo le dijo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Otra cosa que se puede fingir es fe. Podemos aparentar esas cosas y no, hermano. Amén. O sea que Dios nos ha llamado a vivir una vida en apariencia.
Por eso es que nuestra enseñanza en esta hora es que nosotros usemos la esencia del Espíritu, que fue del depósito, que echemos mano de ese depósito para expresarnos. Porque si no, corremos el peligro de que lo que expresamos pueda venir de nuestra alma, de nuestra carne. Entonces no es la expresión del Espíritu. ¿Y qué pasa? Hay problemas en la iglesia. Tengamos cuidado con nuestra carne, porque nuestra carne también tiene una esencia y no es una esencia divina. Nuestra carne puede relucir siendo con su esencia como una apariencia, porque la carne, recuérdate que tiene bien y mal. Y de hecho en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6, vamos a ver que la carne tiene cosas buenas. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Fíjense lo que está diciendo. Si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Fíjense todo lo que logró Pablo en la carne, no por el Espíritu, en la carne. Amén. Entonces te das cuenta que la carne tiene cosas buenas. Por eso el peligro de que nosotros aún en la iglesia podemos andar en la carne, pero no meramente en cosas malas, sino que aún cosas buenas que la carne tiene. Entonces esas cosas no vienen de la esencia divina, del Espíritu, sino que lo puedes hacer en tu carne. Amén. También la Biblia dice que el diablo tiene forma de vestirse de ángel de luz. Vive en apariencia él. Entonces, si alguien nos enseña a vivir en apariencia es el diablo. Por eso en la iglesia no debe haber apariencia. Demos cuenta que a Dios lo único que le agrada es todo aquello que sale de su esencia. ¿A quién le dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia? A Jesús, porque él salió de esa esencia, de su esencia. Si algo no sale de la esencia de Dios, sencillamente a él no le agrada. Por eso en Romanos 8, capítulo 8, versículos 8 al 9, Romanos capítulo 8, versículos 8 al 9 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Entonces tú puedes vivir, nosotros podemos andar por el Espíritu, porque ya vivimos gracias a Dios. Entonces oremos para que Dios nos ayude a ver todo estos puntos que estamos hablando. Entonces tengamos cuidado entonces, porque en nuestra vida de iglesia nuestras expresiones pueden ser netamente humanas. Debemos de considerar en esta hora todo, de dónde está saliendo nuestras virtudes humanas, porque nosotros tenemos virtudes humanas. Si están saliendo de la esencia de Cristo o de la esencia de nuestra alma o de nuestra carne. Nosotros necesitamos que todo en nosotros lo haga Cristo. Que sea Cristo el todo, el que haga todo en nosotros para que Cristo sea nuestra fe, nuestro amor, nuestra bondad, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra paciencia, nuestra benignidad. Aún el enojo, hermano, fíjate, aún el enojo. Espérame unos minutitos y ya voy a acabar. Pero quiero decirte estas cosas importantes. Aún el enojo. ¿Por qué el enojo tiene que ser por el Espíritu? Porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces el enojo aún debe ser controlado por Cristo, porque los cristianos nos enojamos. Quien me diga que no se enoja me está mintiendo. No vayamos a creer que Dios no está de acuerdo que nos enojemos. De vez en cuando cuando nos enojamos, Él nos va a decir, enójense, pero no pequen. Ahí lo dice en Efesios 4:26. Él dijo, Efesios 4:26, Él dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Entonces Dios permite que nos enojemos, pero siempre y cuando sepamos controlar el enojo por la esencia de la vida que tenemos. Amén. Fíjate cómo está eso no lo sabías. Entonces el Señor Jesucristo, Él se enojó en muchas o en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento particularmente, cuando vemos a Cristo enojado, no se acuerdan ustedes que lo vemos enojado cuando contra la religión, porque Él se enojó y fue y volcó las mesas de los mercaderes del templo y les tiró las monedas a los cambistas. ¿Por qué? Porque habían hecho de la iglesia un negocio, habían hecho de la iglesia algo religioso, en vez de que la casa de Dios fuera casa de oración, porque estaba escrito que mi casa será llamada casa de oración. Pero ¿qué habían hecho ellos? Un negocio. Entonces él se enojó, pero ese enojo era controlado por la esencia de la vida. Amén. Entonces, fíjate, para terminar, si vas a corregir a tus hijos, que tu corrección y tu disciplina salga de tu esencia divina. Es más, el pastor Calle nos enseñaba en algunas ocasiones que nunca vayas a corregir a tus hijos cuando estés enojado en tu carne, porque hay un enojo controlado por tu carne, que eres capaz de hasta herir a tu hijo. Entonces no, que tu enojo, que tu corrección y tu disciplina hacia tus hijos salga de la esencia divina, porque el Señor dijo en Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. El Señor da permiso, pero tiene que ser, hermano, venir de la esencia divina, que sea por el Espíritu. Si vas a reclamar algo a tu esposo o a tu esposa, que ese reclamo salga de la esencia divina. Amén. Si vas a exhortar a un hermano que falló, que esa exhortación salga de esa esencia divina. Porque Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, ustedes que están viviendo y andando en esa esencia divina por el Espíritu, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, hermano, nuestra acción es importante y aún nuestra reacción es más importante. Amén. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen tus acciones y aún tu reacción de dónde viene? ¿De qué esencia viene tu caminar diario? ¿Tu caminar viene de la esencia divina? Responde a esas preguntas. Por ejemplo, si vas manejando o estás formado en la tortillería, en comprar la carne, en la horrera o en Walmart, bueno, ahí, ¿cuál es tu reacción cuando alguien se te mete, se pasa delante de ti? ¿Cuál es tu reacción? ¿Y cuál es tu acción? ¿Viene de la esencia divina? Ahí se va a ver, si es de la esencia divina, se va a ver el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Si no, va a salir lo otro. El peligro es que en la vida de la iglesia nuestra esencia humana puede tomar lugar. Eso es lo que Pablo estaba hablando con los Gálatas. Y esa esencia humana puede estar funcionando en nosotros, que es del alma y de la carne. Y, y- y pasa mucho en la iglesia, porque muchos hermanos que alguna vez dijeron que te aman y que tú eres su amigo, que su hermano, ¿y qué pasa después? Después de un tiempo no les gusta lo que tú haces y te aborrecen. ¿Por qué? Te lo dijeron desde su esencia humana. Cuando alguien dice que te ama de verdad, sale de su esencia divina, te ama a pesar de tus fallas, a pesar de lo que tú eres. Amén. ¿Cuál es la esencia que sale de ti cuando interactúas con los que te rodean en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa, en tu calle, en tu colonia? ¿De dónde viene esa esencia? ¿Viene de la carne o de la esencia de Cristo? Por eso dice que todo lo que hagamos nosotros como cristianos debemos de asegurarnos que viene de la esencia del Espíritu. Colosenses 3:17 dice Pablo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque si no, hermano, puede venir de la esencia humana de tu alma, de tu carne, y eso no sirve. Entonces tenemos que preguntarnos hoy, ¿estoy tomando a Cristo como mi caminar, como el sendero de mi vida? Amén. La Biblia es enfática y en Gálatas la visión es que andemos por el Espíritu. Andar por el Espíritu es caminar por una vida bajo la regla de la nueva creación, que es del Espíritu. Que lo que está diciendo Pablo en otras palabras es que el Espíritu sea nuestra dirección, sea nuestra guianza, para que nosotros caminemos por ese sendero. Solo por ese sendero se puede llegar a la meta y ese sendero es Cristo. Vivamos por el Espíritu, para que el Espíritu sea la esencia de nuestra vida, que nos hace caminar por el verdadero sendero.
No hay nada, hermanos, que pueda sustituir al Espíritu. Tú puedes decir en esta hora, vivo por el Espíritu y ando también por el Espíritu. Puedes confesarlo, confiésalo. Confiesa lo que dice la Biblia, declara lo que dice la Biblia. Por eso Pablo dice que él entendió algo, él vio la meta, él entendió la meta, porque en Filipenses 3:14 él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de lo que dice Pablo? Entonces, hermanos, veamos, porque no tenemos que quedarnos a mitad del camino. Necesitamos, hermanos, avanzar. Necesitamos avanzar, necesitamos que Dios nos ayude, de hecho, para que sigamos a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es lo que Dios ya decidió. Y dice que nada te distraiga, que nada religioso, ni doctrinas, nada de tradiciones, nada de cultura, nada de esas cosas nos debe de regir para vivir la vida de la iglesia. Nada de eso. Tiene que dirigirte solamente el Señor Espíritu, el Espíritu, que es el Dios triuno procesado, porque Él lo recibimos como la esencia de vida. Lo único que nos debe de regir para vivir es el Espíritu. Por eso tenemos que tornarnos al Espíritu diariamente, invocando su nombre, decir, Señor Jesús, ayúdame. Si tú dices, Señor Jesús, ayúdame en esto, ayúdame a aquello, en todo dice Señor Jesús, entonces tú estás, hermano, prendiendo el interruptor correcto para andar por el Espíritu. Amén. Por eso tienes que aprender a invocar el nombre del Señor. ¿Por qué no en esta hora terminamos invocando el nombre del Señor? Aún donde estás puedes decirlo, aún si quieres escribirlo, escríbelo. Oh Señor Jesús, toco tu espíritu. Tómame en esta hora, Señor Jesús. Oh Padre Santo. Oh Señor, Señor y Dios. Gracias, Señor, porque en esta hora nos permites ver que lo más precioso y maravilloso es andar por el Espíritu, andar por la regla de la nueva creación. Oh Señor, ayúdanos a vivir una vida que te agrada. Señor Jesús, tú eres nuestro camino, tú eres nuestra guianza, tú eres, Señor, nuestro vivir, tú eres nuestro caminar, nuestro andar. Tú eres todo, Padre. Sé tú fluyendo a través de nosotros. Tocamos el Espíritu, tocamos la esencia divina en esta hora, donde mora el Espíritu, donde mora el Dios triuno procesado. Oh Señor, toma mi mente, toma mi corazón, toma todo mi ser. Oh Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a vivir y a caminar en ti. Oh Señor Jesús, sé tú con nosotros. Tú fuiste en esta transmisión, porque yo sé que tú has bendecido las vidas. Fue de bendición este mensaje, Señor. Gracias. Gracias a Dios, hermanos. Amén. Gracias a Dios porque pudimos disfrutarlo, pudimos ver lo que Él quiere y Él nos ha dado en este mensaje la forma de agradarle, y es solamente por el Espíritu. Solamente por el Espíritu. Tú lo tienes, el Espíritu está disponible para ti. Amén. Amén, amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Damos gracias a Dios por tu vida, por estar con nosotros con este mensaje y yo creo que Dios te bendijo, pues bendice a otros, comparte este mensaje con otros y vas a ver que Dios va a estar, se va a agradar porque ese es el deseo del Espíritu. Amén. Dios te bendiga donde quiera que estés.